quiero felicitarla a usted y al ministro Jonathan por el trabajo que hacen. Yo creo que está en buenas manos este sector. Es un sector que ha representado la oportunidad de movilidad social durante décadas para Colombia, para la clase media, pero no solo eso, sino que también ha representado en muchas ocasiones el pilar de reactivación en momentos difíciles que hemos vivido en las últimas décadas, y puntualmente del COVID-19 creo que es uno. Y creo que el gremio, teniéndolo a usted representante y al ministro Malagón, dando la línea, buscando soluciones en medio de las dificultades que hay en algunos momentos de restricciones fiscales, en otros de dificultades impredecibles como es el caso del COVID-19. Creo que hacen un trabajo de manera coordinada, ordenada, y yo lo debo decir con toda franqueza, lo vi como viceministro de Hacienda y lo he visto como director de planeación. Creo que el sector está en muy buenas manos. Yo tengo una presentación precisamente sobre reactivación económica. Aquí ya están las diapositivas. Gracias. Entonces, yo tengo una presentación precisamente, les decía que creo que el sector definitivamente está en buenas manos, y yo voy antes de hablar del sector, quisiera hacer unas reflexiones básicamente sobre el papel o digamos el impacto que ha tenido el COVID en la sociedad colombiana. Y yo creo que uno tiene que reconocer que hay algunas cosas, la gran mayoría es una tragedia, de lo que estamos viviendo en temas sociales y económicos, y así fue sobre todo al inicio, y no ha sido solo en el caso de Colombia, pero también hay que reconocer que ha acelerado cosas positivas, o de alguna manera ha permitido que nos enfoquemos en algunos elementos puntuales que necesitaba la sociedad colombiana avanzar como un todo. Y yo creo que ahí vale la pena también resaltar. Entonces, mi presentación, antes de hablar del sector, va precisamente alineado a eso. En la siguiente diapositiva tenemos efectivamente como una división de tres grandes asuntos que vemos desde Planeación Nacional. Creemos que tenemos algunas iniciativas, algunas trayectorias, algunas tendencias que en Colombia venían recientemente, que sin lugar a dudas tenemos que retomar, que venían bien. Una de ellas es el crecimiento económico, y me voy a hacer referencia a eso. Y tenemos que retomar a eso. En el mundo después de la pandemia, aunque todavía no se acababa la pandemia, pero el mundo después del choque principal del COVID, por así decirlo, que se dio en el primer semestre de este año, entre marzo y finalizando el primer semestre, había algunas cosas antes de eso que venían bien. Y yo creo que debemos retomarlo. El sector vivienda, por ejemplo, lo tomó de manera muy rápida. En julio ya tenía indicadores muy parecidos a los que había a inicio de año o el año pasado en los mismos meses. Hay un segundo grupo, un segundo subconjunto de trayectorias que valía la pena, digamos, reenfocar, y que los retos eran más evidentes con la pandemia. Y yo creo que eso también vale la pena revisarlo, y ahí también el gobierno ha tenido avances, digamos, se ha montado en esa idea de poder reconocer que habían cosas que tocaba acelerarlas por la pandemia, y yo creo que ahí hay algunas también que les voy a contar. Y el tercer conjunto hay algunas cosas que no funcionan en Colombia hace décadas, ¿sí? Que no son problemas ni de hace 6 meses de la pandemia, ni son problemas de hace 2 años de este gobierno, ni de hace 4, ni de hace 6, sino que son problemas de alguna manera estructurales. Y yo quiero hacer referencia también a esos, y creo que ahí necesitamos, entre el sector privado, la academia, el ejecutivo, el legislativo, todos los integrantes, la ciudadanía, la sociedad civil, todos los integrantes de la sociedad colombiana, ponernos de acuerdo en resolverlo. Entonces, voy a hacer referencia al primero, que tenía que ser
básicamente los que hacen anotación a lo que venía bien, y uno de ellos, esto es innegable, la recuperación económica de la economía colombiana. La economía colombiana tiene un crecimiento económico potencial o un PIB potencial cercano al 3.5. Hay divergencia entre los tipos de estimación, pero están entre el 3.5 y el 4%. Pero lo que habíamos visto entre el 2014 y el 2017 en Colombia era efectivamente una desaceleración. Se había cumplido lo que técnicamente se conoce como desaceleración económica, es decir, que en un momento determinado se crece exactamente menos que lo anterior. Eso lo vimos en 2015, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017. Eso fue una realidad. Hubo elementos efectivamente asociados a la caída de los precios del petróleo y algunos asociados a la confianza del consumidor que impactaron profundamente el crecimiento económico y que por lo tanto no pudimos ver en los años previos al 2018 un crecimiento sostenido. Colombia tiene menos volatilidad que los otros países de América Latina, pero ese era como el tiempo inmediato que veíamos. Un segundo, perdón. En esa misma diapositiva, lo que vemos es que llegamos de alguna manera como a un piso y por dos razones principales, y en eso somos muy francos. Uno, por supuesto, porque hubo unos cambios en la economía mundial, hubo cambios en las tasas de interés, vimos cambios también en el mismo flujo de inversiones internacionales. Vimos cambios en los precios incluso de commodities, no tan positivos como estaban en el 2015 o en el 2012 o en el 2013, pero sí efectivamente presenciamos cambios a inicios del 2018. Y una segunda razón es que nosotros tomamos decisiones que de alguna manera permitieron que ese rebote que se estaba viendo en todas las economías fuera más pronunciado que en el resto de las economías. Nosotros estábamos creciendo más que la América Latina, estábamos creciendo más que la OCDE en promedio, estábamos creciendo más que el mundo, y precisamente eso fue porque tomábamos decisiones arrancando el gobierno. Nos permitió que ese rebote que se estaba dando en todo el mundo fuera un rebote más pronunciado. Tomamos la decisión de presentar una ley de financiamiento que tenía puntualmente una decisión muy profunda, que políticamente fue muy costosa en su momento el debate, pero yo creo que demostró con creces que fue una buena decisión, que fue permitir que la actividad económica tuviera una disminución en la carga tributaria. Puntualmente, por ejemplo, que el IVA de los bienes de capital y maquinaria y equipo se permitiera ser descontable con respecto a renta, el régimen simple, una reducción de la tarifa a personas jurídicas, ese tipo de medidas, lo dijo el Fondo Monetario en su visita al artículo 4 del 2019, en el 2020, lo dijo la OCDE en un análisis de la ley de financiamiento, lo dijo la OCDE en varias ocasiones en el 2019 en documentos que hizo análisis de la economía colombiana. Colombia efectivamente tomó una decisión correcta ahí. Eso es una de las cosas que venía bien y que por supuesto tenemos que volver a eso. Antes de que llegara la pandemia, la recuperación económica era evidente y eso es una de las cosas que tenemos que volver, y ojalá incluso más rápido de lo que se pronostica, pero incluso ojalá podamos en el mediano plazo tener un crecimiento mayor al que observamos en el 2018, en el 2019 y acercarnos cada vez más al PIB potencial. Un segundo asunto que teníamos, en la siguiente diapositiva tengo un segundo asunto que efectivamente también Colombia había dado pasos contundentes y de manera clara en avanzar. Colombia, y esto no es solo de los últimos años, sino de décadas, es un trabajo de décadas. Colombia, desde 1999 hasta el 2020, había avanzado año tras año, gobierno tras gobierno, sin importar quiénes estuvieran, de manera decidida a disminuir la pobreza. Y la forma como se había hecho era a través de un sistema de transferencias monetarias, lo que más conocido como Familias en Acción. Eso tuvo un impacto positivo. Seguramente tenía espacio de mejora, seguramente el CISBEN también debería hacerse más actualizado, como efectivamente será el del CISBEN 4, pero era innegable. Desde 1999 nosotros habíamos llegado al 2020, antes de la pandemia, a cerca de 4,5 millones de hogares que habían recibido al menos una transferencia del Estado. Eso desde 1999 hasta 2020. Por ejemplo, en Familias en Acción se llegó a 2,600,000 hogares antes de la pandemia. Y eso venía bien. Eso Colombia había avanzado en las últimas 2 décadas y vale la pena montarse de alguna manera como sociedad en esos avances de décadas y profundizarlos. Puntualmente, en la pandemia lo hicimos. En la pandemia lo hicimos
creamos ingresos solidarios, creamos el mecanismo de devolución del IVA, más conocido como la devolución del IVA, pero que técnicamente se conoce como el mecanismo de compensación del IVA. Se hicieron giros extraordinarios en los programas sociales y multiplicamos casi que por 2 el número de hogares que en Colombia habían recibido al menos una transferencia. En la pandemia llegamos al 89% de los hogares en pobreza y vulnerabilidad habían recibido al menos una transferencia. Antes de la pandemia era menos del 40%. Y adicionalmente números netos de hogares también crecimos de manera profunda. Yo creo que esas son de las cosas que Colombia había estado haciendo bien. El crecimiento económico en los últimos 2 años era evidente que la economía había rebotado por decisiones y también por coyuntura internacional. Y lo de transferencias monetarias, Colombia durante 20 años hizo un trabajo muy juicioso y nosotros durante la pandemia creo que debemos sentirnos orgullosos como sociedad, ¿no? Creo que no es esto simplemente un logro del gobierno. Por supuesto, estuvo la decisión, la instrucción explícita del presidente de la República, tocaba ampliarse el número de hogares que recibían una transferencia porque en la pandemia lo iban a necesitar más, pero yo creo que eso también es un triunfo como sociedad, no solo porque pagamos los impuestos todos los colombianos para poder financiar esto, sino porque adicionalmente durante 20 años estaban las bases montadas para poder tener un crecimiento tan amplio como el que tuvimos con ingresos solidarios y devolución del IVA. Estas 2 cosas creo que son de resaltar de las que venían bien. En el segundo bloque, en las siguientes diapositivas, tengo otras que habían evidentemente espacio de mejora. ¿Sí? Y uno de ellos, la siguiente, que puede que tenían una tendencia positiva, pero que todavía parecía que se necesitaba avanzar y que durante la pandemia seguramente nos dejará lecciones aprendidas en ese sentido. Uno de ellos era la inclusión financiera. La inclusión financiera en Colombia ha avanzado, pero ha avanzado por decisión casi que propia del sector privado. No ha sido, digamos, no ha sido una decisión de política pública la inclusión financiera. En Colombia la inclusión financiera se ha beneficiado, que tenemos un sistema financiero muy sólido, un sistema financiero que salió supremamente robusto después de la última crisis financiera de fin de siglo, de la crisis financiera de fin de siglo. Ahí Colombia mejoró mecanismos de conciliación, creó Fogafín, fortaleció Fogafín, y el día de hoy, por ejemplo, Colombia tiene 2 puntos del PIB en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en el caso que tengamos una corrida bancaria o una corrida de depósitos o algo por el estilo. Y Colombia, gracias a esa estabilidad, había avanzado por decisión propia del sector privado en inclusión financiera. Pero teníamos retos profundos. Cuando llegó la pandemia, por ejemplo, a los 3 millones de hogares que tenemos ingresos solidarios, la mitad de ellos no tenían un producto financiero. Más de la mitad de ellos, cerca de los 3 millones, cerca de 1.8 millones de hogares no tenían, nunca habían tenido un producto financiero. Y era supremamente difícil hacerle la transferencia monetaria. Y en la pandemia, eso que tenía el reto, yo creo que nos va a dejar mejor posicionado que como estaba antes. Y teníamos un reto muy grande, pero nos va a dejar mejor que como estábamos antes. Hay un número que va a salir en el informe de Banca de las Oportunidades de Inclusión Financiera y que yo creo que es lo suficientemente diciente. Colombia en promedio incluye financieramente a 1.400.000 hogares por año. Ese es el número del 2019. Así cerró el 2019 en el informe de inclusión financiera del año inmediatamente anterior. Solo durante el primer semestre, en el cual estuvimos el 70% del semestre, el 80% del semestre, estuvimos efectivamente en pandemia, incluimos 1.6 millones de hogares. Es decir, en el primer semestre del 2020, que estuvimos gran parte de ellos en pandemia, incluimos más de lo que normalmente se incluye en todo un año. Y gran parte de ellos, el 75% de esa inclusión financiera vino vía, efectivamente, productos digitales. Y yo creo que son de esas cosas que teníamos retos. Nosotros, el presidente nos pidió para este año, nosotros vamos a sacar un COMPES de inclusión financiera que ya está comentarios, invitamos a todos en Camacol, a todos los conectados y todos sus afiliados. Ya el gremio lo recibió directamente dentro de la base de datos de gremios, pero ojalá todos los que están conectados nos comenten el documento de inclusión financiera, pero creemos que ese asunto de inclusión financiera está en ese segundo bloque, donde cuando llegó la pandemia era evidente que se exacerbaban de alguna manera los retos que teníamos y yo creo que vamos a salir mejor parados de lo que estábamos. Nos permitió la pandemia acelerar cosas. Un segundo asunto que está en este segundo bloque, donde teníamos retos, lo tenemos en la segunda diapositiva de este segundo bloque, tenía que ver efectivamente con la equidad. No solo durante la pandemia, sino Colombia tiene un reto de equidad
hace varios años. Colombia desde hace 10 años viene haciéndose análisis de qué pasa con el gasto público y con el Gini antes y después de impuestos y con el Gini antes y después de gasto público. Y Colombia tiene un reto ahí. Yo creo que como sociedad seguramente nos tendremos que poner de acuerdo para poder resolver eso y nos tomará seguramente décadas resolverlo completamente. No es algo que se resuelve de un momento a otro. Y en ese sentido habíamos tomado decisiones, por ejemplo, tanto en la ley de financiamiento como luego en la ley de crecimiento económico, que refrendaba lo que pusimos en la ley de financiamiento, pero que por asuntos procedimentales en el Congreso tuvimos que presentarla de nuevo. Por ejemplo, incluimos al final un rango mayor, aumentarle el impuesto marginal a los ingresos de mayores ingresos, hogares que tenían de alguna manera ingresos de 100 millones de pesos mensuales o cosas por el estilo. Ligeramente, básicamente los que podían aportar un poquito más, que aportaran un poquito más. Eso básicamente era una forma también de reducir y hacer una reducción de los niveles de desigualdad que tiene Colombia, y eso en la pandemia de alguna manera se exacerbó. La desigualdad se mostró. No es lo mismo estar en cuarentena cuando tiene un hogar que tiene ingresos estables porque tiene un trabajo formal, a un hogar que no tiene unos ingresos estables. O, por ejemplo, un hogar que no tiene acceso a Internet y cosas por el estilo. Yo creo que ahí también veníamos haciendo cosas para disminuir básicamente la desigualdad y promover la equidad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos para promover la equidad y que venía desde la ley de crecimiento económico era el mecanismo de compensación de IVA. Colombia tiene un sistema tributario que ha sido durante años, se ha dicho que tiene un sistema tributario que tiene espacio de mejora para promover efectivamente, para eliminar la regresividad, para promover la progresividad en algunos instrumentos tributarios, y precisamente por eso creamos el sistema de devolución del IVA, que el próximo año, 2021, llegará a 2 millones de hogares. El día de hoy, ya hoy, 1 millón de hogares reciben reciben el beneficio del mecanismo de devolución del IVA, que básicamente lo que evita es que se le cobre la misma tarifa a hogares de altos ingresos y hogares de bajos ingresos. El mecanismo de devolución le devuelve esa diferencia que era a los más vulnerables, a los más pobres, y permite que no haya esa desigualdad que es natural en el impuesto a las ventas y que todo el mundo reconoce hace décadas. Eso también está en el segundo bloque de cosas donde Colombia tenía retos, pero que nosotros veníamos trabajando tanto en inclusión financiera como en equidad, pero que en algunos, por ejemplo, no solo se evidenció el problema aún más en la pandemia, pero que pudimos responder inmediatamente, por ejemplo, con mecanismos como el de devolución del IVA. Y el tercer bloque de asuntos son donde Colombia requiere seguramente ajustes estructurales, donde hay problemas que no son solo de este gobierno, ni son problemas de hace 5 años, no, son problemas estructurales. Uno de ellos es efectivamente el mercado laboral. Colombia, desde el 2015, por ejemplo, uno encuentra que año tras año, mes tras mes, la tasa de desempleo nacional venía aumentando en todas las variables, en ocupación, en informalidad. Había retos, por supuesto, en la pandemia ese problema se exacerbó, pero es un problema que no viene de hace ni 6 meses, ni 1 año, ni 2 años, es un problema estructural que hay en la economía colombiana. Y en ese sentido, vale la pena que nos tengamos respuestas, por supuesto, al problema inmediato, al problema que causó el COVID, pero también tendremos que preguntarnos a mediano plazo a soluciones más estructurales. En ese sentido, hay otra... para la coyuntura del COVID, diseñamos un mecanismo que es conocido como el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal. Ayer se aprobó la extensión del PAEF hasta diciembre del 2020 en la Cámara de Representantes. Esperamos que en próximas semanas esté aprobado también en Senado y ya podamos extender este programa que subsidia al 40% de un salario mínimo por cada empleado que tuviera una empresa. Creemos que respondía precisamente al deterioro que se había causado en el mercado laboral por la pandemia y por los efectos económicos de la pandemia. Y efectivamente tendremos que tener no solo medidas para contener la pandemia, los efectos en el mercado laboral de la pandemia, sino seguramente más profundos a mediano y largo plazo. Puntualmente el sector de construcción tiene mucho para aportar, lo ha hecho durante décadas y seguramente para el mundo post-COVID será un aliado fundamental también
en la creación de empleo. Otro asunto que está dentro de este, digamos, para pensar precisamente esto de mediano plazo, nosotros tenemos una misión de empleo que el ministro de Trabajo citó. Nosotros estamos haciendo el acompañamiento de la Secretaría Técnica de esa misión de empleo. Creemos que va a ser supremamente útil, sobre todo porque va a tener resultados a final de este año, a principio del otro, va a ir entregando resultados. No tendríamos que esperar años para tener propuestas que nos van a servir y efectivamente puede servirnos para el corto, para la respuesta al COVID y los efectos del COVID, pero también para mediano y largo plazo esta misión. Pero en la siguiente diapositiva tengo el último tema que tiene que ver mucho con este sector y es Colombia tiene un asunto que digamos es muy positivo y es reconocido por su responsabilidad fiscal. Colombia tiene un marco fiscal de mediano plazo desde el 2003. Colombia tiene una regla fiscal desde el 2012. Pero lo que hemos visto es que efectivamente cuando hay, y eso no es solo en Colombia, el Banco Mundial, el BID, la OCDE, tiene varios análisis, cuando hay choques económicos que disminuyen los ingresos tributarios, el afectado es la inversión pública. Digamos, los ajustes macroeconómicos se hacen normalmente por la inversión pública más que por la inversión privada. Y eso tiene un efecto, digamos, nocivo. ¿En qué sentido? Y es que la inversión pública muchas veces es el que apalanca gran parte de los sectores. Y sectores como el caso de la construcción, que es tan importante no solo para la movilidad social, sino para la generación de empleo, para la transformación ambiental, para la transformación de las ciudades. Pues por supuesto, cuando no hay inversión pública en proyectos, cuando no hay inversión pública en disminución de la incertidumbre vía tasas de interés, pues por supuesto se ve lesionada. De hecho, yo lo debo decir con toda franqueza, como lo hablábamos en la Junta. En su momento, cuando iniciamos el gobierno, por ejemplo, la discusión del subsidio de tasa de interés del Fresh Novis, en un momento de estrechez fiscal, había que tener reajustes y reasignaciones presupuestales. Y yo creo que esas eran de las cosas que recientemente, por la coyuntura internacional, por la coyuntura de ingresos tributarios, pues se vio de alguna manera afectada. La inversión pública en Colombia en la última década había estado disminuyendo. Aquí se ve como porcentaje del PIB. Y una de las cosas y de las buenas noticias que nos dejará de alguna manera la pandemia y el COVID es que se dio un cambio en esa trayectoria. Doctora Sandra, lo hablábamos en muchas ocasiones, usted fue muy vocal en eso. En el sector se necesita, por supuesto, activación. Muy vocal en ese sentido también. Y efectivamente en este año, entre el 2020 y el 2021, con los anuncios que se han hecho, puntualmente un mayor espacio fiscal para los programas de subsidios de tasa de interés, tanto BIS como no BIS, será una de esas cosas que cambió con la pandemia. Tener un mayor espacio ha permitido efectivamente que más planes se hagan realidad, que por supuesto el sector sea un aliado fundamental en la creación de empleo, en la creación de valor, en la generación de crecimiento económico, en la promoción de crecimiento económico. Y esas son de esas cosas que estructuralmente Colombia tiene problemas, pero que por la coyuntura del COVID yo creo que van a tener una tendencia diferente. Yo simplemente a pasar muy rápido, al final tengo algunas ideas referentes al sector puntualmente, pero yo sé que el ministro Malagón hará referencia de manera clara, extensiva al sector y por eso quise aprovechar los minutos que me dieron para hacer una reflexión más desde el punto de vista general de desarrollo económico y social del país en el COVID. Pero en el sector, en términos puntuales, en el sector construcción, ya ustedes conocen los anuncios que se han hecho, hace parte fundamental del compromiso por Colombia, el compromiso por el futuro que anunció el presidente de la República el 20 de julio, que tendremos un COMPES, que han salido ya COMPES aprobando vigencias futuras, como es el caso de los proyectos de vivienda, puntualmente subsidio de tasa de interés BIS y no BIS, hace parte fundamental del primer compromiso por el empleo. Y bueno, yo con esto cierro para no extenderme más allá del tiempo que tenemos, porque sé que la agenda está ajustada. Y agradezco nuevamente, doctora Sandra, la invitación a Planeación Nacional y cuenten con nosotros siempre. Siempre estaremos ahí acompañando al sector en cada una de las iniciativas, en las discusiones y en las propuestas que ustedes tengan.